tal, chicos? Hoy día vamos a explicar la clasificación de los números decimales. Los decimales exactos es aquellas cuyas cifras decimales son finitas, es decir, podemos saber cuántas cifras decimales tienen. No tienen puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Este tiene 3 decimales, este tiene 3, este tiene 1 y este tiene 5 decimales. Tenemos también a los decimales periódicos puros, es aquel cuyas cifras decimales se repiten en periodos de forma infinita. Acá tenemos 76 enteros, 87, 87, 87, 87, 87 y esto continúa de manera infinita. Acá tenemos el 20 enteros, 885, 885, 885, 885 también de manera infinita. Acá tenemos el 13,99999 de manera infinita. Acá tenemos el 9,745, 745, 745, 745 también de manera infinita. Para reducir la escritura de un número decimal periódico puro, escribimos las cifras que forman el periodo con un arco sobre él. Por ejemplo, el 76,8787, como se repite el 87, colocamos sobre él un arco. El 20,885, 885, escribimos el 885 con un arco sobre él. El 13,9999 lo escribimos como 13,9 con un arco sobre él. Y el 9,745, 745, 745 lo escribimos como 9,745 con un arco sobre él. Como puedes observar, se le llama periódico puro porque toda la parte decimal se repite de manera periódica. Finalmente tenemos al decimal periódico mixto. Es aquel en cuyas cifras decimales hay cifras que no se repiten y cifras que se repiten en periodos de forma infinita. Acá tenemos el 8,0232323 y abreviándolo sería 8,023. Como puedes observar, es mixto porque hay una parte que no se repite y hay una parte que se repite de manera periódica. La parte que no se repite siempre va a estar adelante del periodo. Igual en estos 3 ejemplos. Ahora, ¿cómo reconocer el tipo de número decimal que se obtiene de una fracción? Primer caso, cuando el denominador es solo una potencia de 2 o es solo una potencia de 5 o una potencia de 2 multiplicada por una potencia de 5 nos dará un decimal exacto. ¿A qué nos referimos con potencia de 2? Es el 2 elevado a un exponente. Por ejemplo, acá tenemos el 2, que sería 2 a la 1, el 4, que es 2 al cuadrado, el 8, que es 2 al cubo, el 16, que es 2 a la cuarta, y así sucesivamente. Por ejemplo, 23 entre 32. 32 es una potencia de 2, y si dividimos 23 entre 32, nos va a salir 0,71.875 100 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos. 64 también es una potencia de 2. El decimal obtenido va a ser exacto. 35 entre 8, 8 también es una potencia de 2, por lo tanto el decimal obtenido es exacto. Cuando hablamos potencia de 5, 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, 5 a la 4. Y si dividimos cualquier número entre la potencia de 5, el decimal que se obtiene va a ser un decimal exacto. El segundo caso es cuando el denominador no es potencia de 2 o no es potencia de 5. Puede ser cualquier número que no sea, repito, potencia de 2 ni potencia de 5. Entonces nos va a dar un decimal periódico puro. 39, si lo descompones, es 3 por 13. Ninguno de los dos es potencia de 2 ni potencia de 5. Por lo tanto, te va a salir un periódico puro. 27 es 3 al cubo. No es potencia de 2, tampoco potencia de 5. Si lo divides, te va a dar un periódico puro.
3 tampoco es potencia de 2 ni potencia de 5. Si lo divides, te va a salir 13,3 periódico puro. 33 es 3 por 11 y nos va a dar, también a dar un decimal periódico puro. El tercer caso es cuando el denominador es una potencia de 2 multiplicada por un factor que no es potencia de 5, o es una potencia de 5 multiplicada por un factor que no es potencia de 2. En este caso nos va a dar un periódico mixto. 24, por ejemplo, es 8 por 3. 8 sí es potencia de 2, multiplicado por 3 que no lo es. El resultado me va a dar un periódico mixto. 15 es 5 por 3. 5 es una potencia de 5 multiplicado por un factor que no es potencia de 2 ni potencia de 5. También vamos a obtener un periódico mixto. El 12 sería 3 por 4, pero 4 es una potencia de 2. Si dividimos 19 entre 12, te va a dar un periódico mixto. Bien, de ser necesario, observa el video nuevamente para que te quede claro cómo identificar qué tipo de decimal nos va a dar una determinada fracción. Espero que hayas entendido las diapositivas. Conmigo será hasta otra oportunidad.